Buen día con todos, mi nombre es Gina Juliet Pérez Palomino, soy estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Alas Peruanas, filial Andahuaylas. Hoy les hablaré sobre el tema de ejemplos de observación por instrumentación de fallas de taludes y deslizamientos. Fallas de taludes. Se define a una masa de suelo con una superficie externa, inclinada con respecto a la horizontal. Cuando el talud se forma de manera natural, sin la intervención del hombre, se denomina ladera natural o simplemente ladera. Cuando la inclinación en la masa de suelo es generada por la intervención de la actividad humana, excavaciones o rellenos, se denomina talud. Ejemplo número 1. Fallas de talud después del corte. Este es un ejemplo de una falla de talud durante la ejecución de un corte de talud de un programa de ensanche de vía férrea. Después que una grieta de 10 centímetros de ancho máximo, 1 metro de profundidad y 35 metros de largo ocurrió en la parte superior de un talud, observándose un movimiento lento del mismo. En este área la vía férrea va paralela a un río que corre a través del pie de una colina, utilizada como campo de cultivo. A la vía existente tiene un talud de corte de 20 metros de largo, con una inclinación de 1.12, un muro de contención de contorno, hecho de albañilería, de piedra, está instalada en el pie del talud. Geológicamente está compuesto el talud de porfirio de cuarzo, muy duro con muchas fisuras. Se decidió instalar un muro de contención de 7 metros de altura en un punto situado de 7 a 8 metros de la vía existente hacia el lado de la montaña, con el propósito de ensanchar a la vía férrea para considerar la remoción de hielo. Desde que la grieta indicada ocurrió durante el trabajo de corte de la parte inferior de la talud y la excavación para la cimentación de muro de contención, se instalaron 6 deformómetros para deslizamientos, así como medidores de desplazamientos utilizados, estacas y viales. Las mediciones se iniciaron para entender el progreso de la grieta con el propósito de determinar la posibilidad de una falla y para evaluar los efectos de las medidas de protección. Por otro lado, el corte de la parte superior del talud fue ejecutado como medida de protección. La relación entre los registros de los medidores de deslizamientos y la cantidad de tierra excavada, como vemos ahí en la figura, el deslizamiento progresó a casi velocidad constante de la reptación hasta la ejecución del corte de la parte superior. Sin embargo, se indica claramente que la velocidad de reptación decreció gradualmente del corte. En la medida que el deslizamiento ocurrió como resultado del corte en una parte inferior del talud, se asumió una superficie circular de falla, como vemos ahí en la figura. Un cálculo verificatorio se llevó a cabo en el corte de la parte superior. Se obtuvo un factor de seguridad de 1.07, asumiendo que el factor de seguridad era 1. En el momento del corte de la parte inferior, la cohesión del suelo era 0 kilogramos por centímetro cuadrado, con un ángulo de fricción interna de 33 grados. Usualmente se espera un factor de seguridad por encima de 1.2 para la estabilización de talud. Sin embargo, el muro de contención estaba construido cuando el movimiento de talud ocurrió en el terreno, estaba reforzado con inyecciones de cemento en el talud. Deslizamientos. Un deslizamiento de tierra es un movimiento descendente de roca o suelo, o ambos, que ocurre en la superficie de la ruptura, ya sea curva, que es un deslizamiento rotacional, o la ruptura plana, que es un deslizamiento traslacional, en la que gran parte del material a menudo se mueve como una masa coherente o semicoherente, con poca deformación interna. En muchas ocasiones, los terrenos provocan deslizamientos debido a los esfuerzos que ejercen las ondas sísmicas en sedimentos suaves y con pendientes altas. Ejemplo número 2. Un
ejemplo de observación con incorporación instrumentos para deslizamientos. En este ejemplo vemos que ahí ya está aumentándose un deslizamiento circular que ocurrió como resultado de corte cerca a la boca de un túnel. Este es un ejemplo de un deslizamiento circular que ocurrió como resultado del corte cercana a la boca del túnel. El ancho de la parte inferior es de 10 metros, la profundidad de corte es de 7 metros, a la longitud cercana es de 60 metros. Apareció una grieta de 8 metros de largo y 40 metros de ancho. En altitud se corta y en la parte superior del talud natural. Su formación geológica comprende materiales piroclásticos del cuaternario depositados sobre alteraciones de lodolita y tufo de mioceno. Se reconoce claramente la acumulación de la deformación de profundidad de 16 metros. Se reconoce estos puntos que es el deslizamiento de basamento que tiene la superficie de deslizamiento dentro del basamento de lodolita. En base a los resultados de la observación, la cantidad de movimientos después del deslizamiento alcanzó a los 198 milímetros como se muestra en la figura. Ejemplo número 2. Medición de deslizamientos en el estrato terciario. Acá vemos una imagen que es una planta de deslizamiento. Topografía y geología. Esta área se localiza en una colina con ligera inclinación. Areniscas y lodolitas del periodo neogéneo con tierra interpelizada y depósitos coluviales presentes con capa superficial. Diseño y ejecución del trabajo. El ancho del corte en esta área fue un total de 70 metros, 40 metros para la vía expresa, 20 metros para la carretera nacional paralela a la vía expresa. Progreso del deslizamiento. En este talud de corte se reconocieron aún durante la excavación algunas señales de deslizamientos como fallas menores y deformaciones de la superficie del talud. Ahí en esa imagen es una planta de deslizamiento. Muchas gracias, eso sería todo.